Según numerosos historiadores, Muhammad ibn Abdallah, más conocido como Mahoma, ha sido uno de los hombres más extraordinarios de todos los tiempos. Y es que su tarea no fue fácil: unificar un pueblo que estaba roto en 100 tribus recelosas y hostiles, pacificarlo y a partir de entonces dotarle, entre otras cosas, de una nueva religión. Para ello no empleó 1 o 10 años, sino 23. No obstante, ¿quién fue realmente este hombre? ¿A qué se dedicaba? ¿De qué forma se convirtió en profeta y posteriormente en el fundador del Islam? ¿Es cierto que no sabía leer ni escribir? ¿En qué consistió su misión apostólica? ¿Qué opinaban sus familiares y amigos sobre la labor profética que empeñaba? ¿Y sus enemigos? Esta noche intentaremos conocer mejor a uno de los personajes religiosos más emblemáticos de la historia, Muhammad o Mahoma, y para ello contamos con la presencia de Miquel Forcada, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Barcelona. Miquel Forcada, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Miquel. Muchas gracias. Como decíamos durante la introducción, Mahoma o Muhammad está considerado como uno de los hombres más extraordinarios de la historia. No obstante, Miquel, si te parece, y antes de hablar del fundador del Islam, me gustaría saber quién fue aquel hombre que un buen día pasó a convertirse en un mensajero religioso. Podríamos definirlo con la palabra inglesa, un self-made man, alguien que se hace a sí mismo. Porque aunque pertenecía a una familia importante, no de las más importantes, pero sí importante, debido a su condición de huérfano, ocupaba un lugar secundario. Cuando aparece en la historia, era el marido de Jadilla, una rica propietaria de caravanas, y se dedicaba pues a llevar el negocio de la mujer. Es evidente, por lo tanto, que era un hombre con condiciones naturales excepcionales, más allá de lo que pueda añadirle el don de la profecía. Se casó una vez. Se casó, tuvo hasta 10 mujeres. Pero mientras estuvo con Jadilla, con la que se casó a los 25 años... Ella era mucho más... Era mucho mayor, ella rondaba según Fuentes hacia la cuarentena. Era una mujer establecida, una viuda rica que tenía un negocio de caravanas, que era uno de los negocios típicos de la zona. Y él, pues sencillamente, en los primeros años de su trayectoria como adulto, pues se dedica a esto, a llevar el negocio de la mujer. Podríamos decirlo de esta manera, claro. Le dio 7 hijos. Sí, pero son hijos mujeres y no hijos varones en todo caso. De hecho, gracias a su matrimonio con Jadilla, sí, Muhammad se convirtió en un hombre de respeto dentro de su tribu, ¿no? Era conocido por su sensatez y por sus atenciones hacia los pobres y los esclavos. Eso todo el mundo lo dice, incluso el Corán se ve. Es decir, su condición de huérfano parece imprimir en la personalidad de Muhammad una gran compasión hacia las personas más desvalidas. Y supongo que su condición también de ser un personaje secundario dentro de una gran familia importante también le lleva a pensar en la igualdad como un valor importante, ¿no? Por lo que cuentas, Miguel, Muhammad, antes de hacerse profeta, era un hombre de lo más normal, con su familia, su trabajo. Pero, ¿cuáles eran sus creencias? ¿Era un hombre de fuerte espiritualidad y devoción, por ejemplo? Sabemos que tenía inquietudes religiosas, pero sabemos muy poco de exactamente qué pensaba el profeta, porque las historias son contradictorias, son escasas en este punto. Lo que parece una de las tradiciones de las historias que se cuenta más fiables es que, hasta cierto punto, es que en un viaje hacia Siria conoció a un monje cristiano que reconoció en él al profeta. Entonces siempre se ha hablado de este monje como su iniciador en el monoteísmo, etcétera. Lo que sí que es cierto es que Muhammad era una persona con inquietudes espirituales muy fuertes, muy poderosas, y que gracias a su condición de mercader había estado en contacto con mucha gente de diversos países, de diversas fees, básicamente dos, el judaísmo y el cristianismo en sus distintas variantes. Conocido siempre como Mahoma, pero hay que llamarlo Muhammad. Incluso la gente que son devotos a él y al Islam se enfadan cuando se le llama Mahoma. No tendría por qué ser así, porque finalmente Mahoma es como Mahomé y otros nombres que podemos dar en lenguas no árabes, en lenguas europeas, etcétera, son nombres que les ha dado la lengua, los hablantes de otras lenguas. No es un nombre que contenga ninguna connotación peyorativa, Mahoma. A decir Muhammad está bien, pero es intentar arabizar el nombre, y está bien en la medida en que queramos ser fieles a los nombres originales. ¿Tiene traducción Muhammad? Sí, el alabado. El alabado. El alabado. ¿Qué es lo que le ocurrió durante la 7ª noche del mes del Ramadán del año 610? ¿Qué fue lo que le impresionó tanto? Era un hombre que tenía 40 años. Mahoma era un hombre ya muy maduro, por lo tanto no era un jovencito muy loco.
que un día tiene una crisis de cualquier tipo, sino era un hombre maduro que seguramente había pensado mucho sobre cuestiones de religión y que en un momento dado, pues, se pone entra en un trance especial y dice que el ángel Gabriel le ha enviado el libro de Dios. Yo creo en este sentido que hay un periodo de maduración que en un momento estalla con una revelación que el profeta vehicula de esta manera, diciendo, bien, ha llegado el ángel Gabriel y ha hablado conmigo. ¿Él que leía desde el punto de vista de los textos sagrados? Leer, si nos atendemos a un relato que dice que era analfabeto, no leía nada. Hemos de pensar que en esta época la gente lee y escribe poco. La cultura se transmite oralmente y la cultura religiosa está también dentro de estos canales. Por lo tanto, él ha podido escuchar la Biblia, trozos de los evangelios de muchas fuentes, porque estaban a su alcance. Y seguramente él está, dijéramos, en sintonía con una religiosidad que se opone radicalmente a la de sus semejantes, pero que es la que predomina en el entorno, la religión monoteísta. Porque hasta que él no llega, el Islam no existe como religión en sí, la crea él, la funda él, la fomenta él, pero la gente, sus coetáneos, los musulmanes de la época, estamos hablando del año 610, ¿verdad?, después de Cristo, ¿qué rezan? ¿A quién le piden? ¿Cuál era su Dios? Aquí hay varias cuestiones. Es posible que ya había árabes monoteístas, los hanifes. Esto sería una idea que circula entre la investigación, es decir, que es posible que ya hubiera árabes que, sin ser de otras religiones, ya pensaban en el monoteísmo. Por otra parte, había muchos árabes convertidos al judaísmo y al cristianismo. Y en tercer lugar, la gran mayoría eran idólatras, politeístas, gente con una religión animista que adoraba las fuerzas de la naturaleza, los astros, etc. Y entonces cada tribu tenía su dios, que unas veces podía ser un dios con forma de animal, otras una estrella, otras el dios del trueno, etc. O sea que de alguna manera él más tarde, posteriormente, aglutinó a esas tribus que decíamos, que estamos hablando de 100 tribus tranquilamente, sí, ¿verdad? Sí, sí. En esos 23 años que empezó a trabajar, desde los 40 años hasta los 63, sí, fue de alguna manera perfilando la doctrina del Islam, que es la que vendría a darnos hoy. Yo imagino, Miguel, que aquella experiencia que tuvo en esta cueva, ubicada muy cerca en el monte Hira, de donde se podía divisar la Meca, en esa experiencia que tuvo con el ángel Gabriel, claro que le dijo, tras un abrazo muy fuerte, yo no sé si estaría en un duermevela, en un sueño, le dijo, recita, recita, recita. Sí. ¿No? Él quiso arrojarse incluso desde la cima de la montaña porque pensaba que se habría vuelto loco, ¿no? Esto es como lo cuentan los relatos que nos han transmitido a posteriori. Jamás sabremos qué pasó en ese momento. Jamás lo sabremos, pero claro, se dice, Mohammed, el profeta, recibió el Corán de golpe, y tú imagínate lo que es recibir la palabra definitiva de Dios para el hombre de golpe, ¿no? Es decir, esto lógicamente debía ser una carga muy pesada. Lo que sí que está claro es que en aquel momento Mohammed creyó que él realmente era el portador de una misión muy importante, porque tuvo en un momento preciso la iluminación de que había dado con algo que era clave para cambiar el destino de sus semejantes, ¿eh? Aquí hay que tener en cuenta otra cosa, y es que las primeras revelaciones que se le transmiten a Mohammed, las aleyas, los versículos del primer periodo de la Meca, son aleyas que tienen muy presente el fin del mundo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay muchos profetas, incluso Jesucristo, en los cuales la visión apocalíptica es muy importante. Y el profeta transmite una honda preocupación porque el mundo se acaba y porque hay que prepararse para lo que va a venir, mediante la conversión a la fe en el Dios único. O sea, en este Corán, en este libro sagrado del Islam, tendríamos un Antiguo y un Nuevo Testamento, si me permites el parangón. Sí, completamente. En la medida en que se mezclan elementos de la Biblia y del Evangelio, desde el punto de vista formal esto es cierto. Y desde el punto de vista, dijéramos, espiritual, también es cierto en la medida en que se codifica una ley, como se hace en el Antiguo Testamento, y a esta ley codificada se le da un mensaje espiritual, un hálito espiritual, como en el Nuevo Testamento, ¿eh? Uh-huh. Y en este sentido sí que creo que las dos versiones son ciertas, ¿no? No obstante, tuvieron que pasar 2 años para que Mohammed recibiera la revelación que aparece escrita en el Corán, concretamente en la Sura de la mañana, número 93. ¿Nos podrías contar cuál era este mensaje? Hay varias aleyas, varios versículos que son reputados como el primero. Dios le dice, recita el Corán.
Y este sería una de las primeras. Y después la aleya es juro por la mañana, por el Señor de la mañana. Es una aleya en la cual está muy clara la idea de la salvación en la fe única ante una perspectiva desde el fin del mundo. No obstante, Miquel Forcada, como profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Barcelona, el Corán en sí, hago un pequeño paréntesis, ¿cómo podíamos entenderlo? ¿Como un libro de dogma de fe, escrito por él o narrado o recitado por él y alguien escribió en un momento determinado? Hay dos maneras de entenderlo, es decir, desde la perspectiva del creyente y desde la perspectiva del no creyente. Yo, como cualquier persona que se acerque a este tema, tiene que ser respetuoso con las dos. Entonces, como creyente, un creyente piensa, el Corán es la palabra de Dios, preexistente a todo, que está con Dios, junto a Dios, y que Dios tiene para el hombre y que la transmite mediante Muhammad. Y por lo tanto es un texto que está ahí y que es el texto. Lo ha creado Dios, está con Dios. Y esto los musulmanes es lo que creen, y yo no soy quien para decir que no es cierto. Ahora, yo no soy musulmán y entonces tengo que atenerme a una serie de consideraciones. Y entonces la versión de lo musulmán es que, lógicamente, este es un texto escrito por Mahoma mediante un proceso que solamente él conoce, porque realmente es una escritura compleja en la que, evidentemente, el profeta está siempre convencido de que está recibiendo la palabra de otro. Y yo no creo que Muhammad en ningún caso deliberadamente se inventara el Corán sabiendo que estaba inventando algo que era falso. Porque este Corán, hablas de aleyas, habla de versículos, sí, y hablas de suras. ¿Cuántas suras hay? Hay 114 suras. Ese sería el compendio del Corán en sí. Sí, 114 suras. Y cada una tiene muchos versículos, muchas aleyas. Hay de que son dos o tres versículos. La sura es un capítulo. Cada capítulo se divide en ayas o aleyas en castellano, que son versículos. Las hay muy cortas, que son, dijéramos, solamente oraciones. Y las hay larguísimas, como la sura segunda, que es la sura de la vaca, que tiene centenares de ayas. Lo importante aquí no es, dijéramos, el orden, sino es la unidad que constituye esta sura, que viene dada por una temática y por ser producto de un momento, de una unidad de inspiración. Aunque sí que bien es cierto que después se mezclan ayas que pertenecen a momentos distintos. Miguel, entonces es un libro que, a diferencia del Pentateuco, a diferencia de la Biblia, no es tan denso, es más liviano. Sí, lógicamente. Sí. Pero hablan estas suras y estos aleyas o estos versículos, hablan de cómo hay que plantearse la vida, cómo hay que andar por el mundo, cómo hay que tratar a sus semejantes, o habla un poco como el Antiguo y el Nuevo Testamento, algo de los profetas y después de la propia vida de Jesús y de esa forma de entender la espiritualidad. De hecho, como hemos comentado antes, es una especie de síntesis de las dos cosas. Como es lógico, el Corán nunca puede ser un libro como el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la decantación de siglos, de siglos de trabajo de los profetas y de los escribas pensando, etcétera. El Corán es un trabajo, es un libro que se revela a lo largo de unos pocos años, por lo tanto, su contenido jamás puede alcanzar esta densidad que tiene la Biblia. Sin embargo, es un libro que se ajusta bastante bien para lo que es el gobierno de una comunidad determinada, muy ligada a la persona del profeta. Lo que sí es cierto es que no podemos entender bien el Corán sin entender el trasfondo bíblico y qué hay en él, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y sin entender tampoco el contexto histórico en el que se produce esta revelación, porque la revelación del Corán depende mucho de los acontecimientos que va viviendo el profeta en el día a día. Hay cosas que no se entienden, ¿no, Miguel? Porque, claro, ¿cómo pueden haber tantas disputas entre musulmanes islamistas, por ejemplo, y católicos judíos, ¿no? Cuando de alguna manera el propio profeta, Mahoma, Muhammad, bebía de las fuentes del judaísmo y también del cristianismo en su época, porque estamos hablando de 610 años después del nacimiento de Jesús. Por consiguiente, al menos por tradición y por lo que podría haber leído, entre comillas, o que alguien le había explicado, conocía la figura de Jesús, de Nazaret, conocía a los profetas Ezequiel, Isaías, Daniel, etcétera, tenía constancia, o sea que el Corán de alguna manera viene a hablarnos también de lo que los cristianos también vienen hablando hace miles de años, ¿no? Sí. Por lo tanto, no acabo de entender muchas veces esas disputas que hay entre los credos, ¿no? Aquí hemos de hablar de la distinta perspectiva que tiene el Islam de varios puntos conflictivos de las religiones. Un musulmán le dirá a usted que un cristiano es una persona que cree en cosas raras, pero nosotros creemos, por ejemplo, en la Trinidad. Claro, el Corán es en muchos momentos una especie de
de escrito antitrinitario. Una de las cosas que más insiste el profeta es en la unidad de Dios, que Dios es uno, que no engendra, que no ha sido engendrado, etcétera, etcétera. Claro, hay muchas cuestiones que desde el Corán se ven de una manera muy distinta, pero porque uno que finalmente no era cristiano, si estamos pensando en que el Corán lo hizo Mahoma, una persona no cristiana difícilmente podía entender estas cosas. Y por el contrario, pensar en que existe una Trinidad contradice sustancialmente la idea del Dios único, que era la que más importaba al profeta. Entonces, aquí ya tenemos un punto de discrepancia. El otro punto tiene que ver con los judíos. El profeta intenta atraerse a los judíos, porque no olvidemos que cuando él es hombre de Estado, lo es en una ciudad como Medina, Yathrib, entonces, después Medina, en la cual había una gran cantidad de árabes que eran judíos. Y intenta ganárselos, intenta convencerles de que lo que él está haciendo es simplemente poner un poco al día los textos que habían recibido los profetas anteriores, como Moisés, etcétera, etcétera. Y evidentemente los judíos no se lo creen. Y los judíos le dicen: tú, Muhammad, no entiendes los textos, no conoces bien los textos de la Biblia y por lo tanto te equivocas. Y lo que estás diciendo son tonterías porque tú no conoces la Biblia. Eso se lo dicen los judíos de la época al profeta. Y entonces el profeta reacciona y el Corán pues crea otras revelaciones para contradecir a estos judíos, etcétera, etcétera. Hemos de tener en cuenta de que el profeta pensaba que lo que él decía era verdad y que lo que los otros creían era esencialmente lo que él creía. Y esto es cierto. Los puntos básicos del Islam y del cristianismo y el judaísmo son muy parecidos. Supongo que al profeta le debía extrañar mucho que aquellos judíos, aquellos cristianos que hablaban su lengua, que eran como él, no entendieran que realmente él estaba mejorando, que el texto que le enviaba el ángel Gabriel era realmente algo mejor que lo que ellos ya tenían. Deberían de pensar, digo yo, no lo sé, ¿eh? Claro, un señor que no sabe ni hablar ni escribir, que vive y se casa con una mujer mayor que él, que le da 7 hijos, luego tiene otra mujer. Desde el punto de vista de los judíos, por ejemplo, los cristianos, era una cosa como que se escapaba, ¿no? Un señor que va a una cueva a dormir, que tiene una revelación del arcángel San Gabriel, que le dice que tiene que recitar, que se le aparece Dios y que tiene que empezar a escribir sobre algo que él ha escuchado de otras tradiciones que son las de los judíos y los cristianos y que quiere cambiar el mundo a partir de ese momento, pues como cuando llegó Jesús, que se pensarían que estaba loco y tenían que casi crucificarlo, ¿no? Lógicamente. Pero si miramos las cosas desde el punto de vista de Muhammad y desde el punto de vista de la lógica de un árabe de aquella época, por ejemplo, has hablado de la poligamia, pues es mucho más natural en el contexto social de aquella época la poligamia que no la monogamia. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en África? ¿Por qué el Islam gana el cristianismo en África? Está ganando la partida, dijéramos, la partida religiosa. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque el Islam mantiene la poligamia y el cristianismo no. Y entonces, en unas sociedades que son, dijéramos, antropológicamente polígamas, tú intentas vender una idea contraria, pues evidentemente no te la comprarán. Desde el punto de vista de un musulmán de la época, de un seguidor de Mahoma, era mucho más lógico que Dios hubiera previsto la poligamia que no que hubiera previsto la monogamia. Pero en aquel caso, en aquella situación, no existía la poligamia. Existía la poligamia en los que no eran cristianos, en los que no eran judíos. Estamos hablando de que había muchos judíos, árabes judíos, judaizados, había muchos árabes cristianos, quizá menos que judíos, pero la mayoría no eran ni árabes ni judíos, eran idólatras, eran paganos. Antes has dicho que Mahoma significaba el alabado. Sí. ¿Por qué se cambió el nombre y se puso el alabado? ¿Se lo puso él o se lo puso Dios? Ya lo llevaba puesto, ¿eh? Sí, allá sí. Era Muhammad ibn Abdallah, sí. El alabado, sí. Y otro, el más importante después de Muhammad es Ahmad, el más alabado todavía. ¿Y cuál era la forma de que el analfabeto, entre comillas, de Muhammad tenía que predicar? ¿Cómo podía predicar? ¿Cómo conseguía transmitir la palabra de Alá a todo aquel que quisiera escucharle? ¿Cómo lo hacía? Primero que no sabemos si era analfabeto de verdad, ¿eh? Esto hay que ponerlo en tela de juicio. Muy bien. Y hay mucha gente que lo discute. Muy bien. Pero admitamos que lo que no era un experto en la lengua. No era un poeta, además odiaba a los poetas. Y lo que sí que se expresaba era en prosa rimada. Por lo menos el Corán está en buena parte expresado en prosa rimada. Que, dijéramos, visto desde una perspectiva, dijéramos, de estudioso, de erudito, de analista, te das cuenta de que la prosa rimada era un recurso que se utilizaba mucho en la época y que utilizaba mucho el vidente. El sacerdote, porque en la Arabia Islámica había videntes, había sacerdotes, había diversos personajes religiosos que expresaban su mensaje a través de un discurso parecido al del profeta. Por eso al profeta se le confunde, ¿eh? Se le dice, no, tú es que eres uno de estos. Y dice, no, yo soy el auténtico, etcétera. Pero se expresaba en un medio, dijéramos, que era muy propio de la época, ¿eh? Como medio cantado. Medio cantado, efectivamente, porque el Corán se recita y se canta. Es una forma de que los niños lo aprendan también de forma más fácil, ¿no? Los niños y los mayores, ¿eh? Porque
es una obligación, es un precepto, ¿no? No es un precepto, pero es es un mérito inmenso aprenderte el Corán de memoria, pero no es un precepto del Islam. Entiendo yo que cuando él entra en el año 629, entra en la Meca, al frente de un enorme ejército desarmado. ¿De dónde saca este ejército sus seguidores? No, bien, esto, claro, el año 629 han pasado ya muchas cosas. El profeta ya se ha hecho señor de Medina. Ha habido varias guerras y varias batallas contra los de la Meca, y finalmente los de la Meca han perdido el asalto que intentan, no a la desesperada, pero intentan un asalto con todo lo que tienen al profeta en la Meca, y el profeta y los suyos frenan este asalto. A partir de aquí el profeta gana muchísimo prestigio entre todos los árabes, no solamente los de Medina, sino entre todas las tribus árabes vecinas, y realmente su fama se acrecienta, se incrementa muchísimo, y los de la Meca entienden que han de pactar. El profeta, una de las cosas que pide a partir de este pacto es en poder entrar en la Meca, desarmado, o otras versiones dicen llevando nada más armas cortas, para hacer la peregrinación, pero no para ocupar la Meca. ¿Cuántos años vivió? Depende de la edad que usted le ponga. No sabemos en qué año nació. Se dice el 570, por lo tanto vivió unos 60 años. Esto parece que sí, que es más o menos así. Miquel, esa entrada ha hecho que de alguna manera, desde entonces, un buen musulmán debe de peregrinar una vez a la Meca. Bien, por ese motivo, y porque la Meca era el lugar de peregrinación. Si la Meca era importante, era porque todos los árabes que tenían su dios local, su dios tribal, tenían un templo común que era en la Meca, y allí había centenares de ídolos, y entonces todos confluían en determinadas épocas del año allí para adorar a esos ídolos. Por lo tanto, los árabes peregrinaban a la Meca tradicionalmente, y no olvidemos que una de las fuentes de riqueza de la Meca, ayer como hoy, era la peregrinación. El profeta lo único que hace aquí, es, oh Dios, es consagrar una práctica que ya en aquella época debía ser, pues, centenaria, por no decir milenaria. Lo de las 7 veces, rodear la Meca Sí. hasta 7 veces, ¿por qué es? Bien, aquí hay interpretaciones de todos los gustos, pero evidentemente alguien hablaría del culto solar, de un culto astral, etcétera. ¿La Kaaba qué es? La Kaaba es el cubo. Kaaba es cubo, es decir, y entonces se refiere al templo cúbico que recubre la famosa piedra negra. ¿De qué murió Mahoma? Mahoma, pues seguramente murió de malaria. Bueno, es una de las posibilidades. Murió de muerte natural. ¿Y sus hijos siguieron su legado? El profeta no tuvo hijos varones, y entonces el legado del profeta lo siguen los seguidores del profeta. Es decir, entre los musulmanes más conspicuos hay una especie de consejo y se elige al que es mejor. Y aciertan, porque eligen a Abu Bakr, que es uno de los musulmanes de primera hora y uno de los que más ayuda al profeta. Entiendo que habrían disidentes también en esa época, ya para finalizar, Miquel, y que a partir de Mohammed, claro, como hay versiones del cristianismo, ¿verdad? Sí. Según como leas, en este caso el Corán, esas suras puedes tener muchas interpretaciones. Sí. Esa palabra escrita por Mohammed da posibilidades a que cada uno entienda lo que quiera entender. Y de ahí esa cantidad de ramificaciones. Claro. Hay que tener en cuenta que muchas veces las ramificaciones y sobre todo la gran división que es entre suníes y chiíes son políticas, que tienen que ver muy poco con la religión. Y la prueba es que el Corán es el mismo para los suníes que para los chiíes. Con el tiempo, estas diferencias políticas adquieren caracteres religiosos. Y respecto al Corán, sí, es evidente, porque hay textos que son altamente, difíciles de comprender, hay textos que son, muy interpretables, o sea, hay textos que directamente son difíciles de entender, y hay textos que son complejos de manejar y que requieren interpretación muy experta. No es lo que nosotros entendemos por un libro coherente, es simplemente una suma de versículos emitidos a lo largo de un tiempo, pero sin que el autor, ya sea Dios o sea el profeta, los haya editado de manera, fácilmente. Pero hablaba, esos versículos, esas ayas, ¿son parábolas que son tan difíciles de entender? Hay parábolas y después hay versículos, hay, alegorías, hay símbolos y sobre todo hay textos que son aparentemente contradictorios. ¿Se ha hecho algún tipo de redacción nueva de ese Corán? ¿Se ha puesto al día? A ver, el Corán en principio no se puede poner al día. Es el que es. Entonces, desde el punto de vista, de la investigación académica, hoy en día pues se habla de que el Corán, como lo conocemos, no es el Corán del profeta, y entonces se está revisando. Se opina que el Corán, tal como lo conocemos hoy, es un texto que una parte de él proviene de después de la muerte del profeta. Pero esto es una línea de interpretación moderna. Entonces, desde el punto de vista religioso, el mismo Corán sirve para cualquier musulmán.
Y lo que sí que ha habido es, en el siglo XIX, algunas sectas del Islam que han superado el Corán. Por ejemplo, los Bahá'ís, que es una religión nueva nacida en Irán, escisión del chiismo, y que tiene el Corán como una referencia, pero como muchas otras. Pero el Corán, como libro, podemos decir que es exactamente el mismo que en los años 50 del siglo VII. Se entiende bien la época, pero los tiempos cambian. Sí, claro. Pero el Corán es lo suficientemente, dijéramos, complejo y flexible, impreciso, como para que usted interprete lo que quiera, porque como se contradicen muchas veces, pues tú puedes aprovechar esa contradicción para matizar ideas. De ese primer libro, ¿se tiene constancia de el auténtico, el que fue escrito verdaderamente? O sea, ¿existe? ¿Se puede tocar ese libro o no esas existe. hojas? Es que no se escribió el Corán. El Corán, el profeta lo recitaba, y entonces alguien apuntaba o lo recordaba. Y entonces, al cabo de unos 20, 30 años, cuando la gente que sabía el Corán de memoria empieza a desaparecer por las guerras que hay, etcétera, y por cuestiones de edad, los musulmanes sienten la necesidad de poner por escrito el Corán. Y entonces se hace una especie de operación de Estado durante el califato de Osmán en los años 50, en la década de los 50 del siglo VII, mediante la cual se designa una comisión que busca los trozos, las recensiones privadas que hay, la gente que se lo conoce, y con todo esto se compone el texto que se convierte en la Vulgata, en el texto canónico. Qué miedo me da a mí no solamente este tipo de transcripción, este tipo de interpretación, ¿verdad? No solamente en el Corán, sino también en los pasajes bíblicos, ¿verdad? Sí. Si hablamos desde el punto de vista crístico, los evangelios no los escribieron los evangelistas, ¿verdad? Esos 4 que conocemos, los canónicos, 3 sinópticos más Juan para convertirlos en los 4 canónicos, sino lo escribieron las comunidades. Cada uno podría haberle dado también una interpretación, ¿verdad? Porque se escribieron 65 años o 70 o 100 más tarde de la muerte de Jesús. 3/4 de lo mismo entonces. Hay que matizar un poco, porque aquí en el Corán, a pesar de que las investigaciones recientes, algunas apuntan en el sentido que dice usted, yo me sigo creyendo el relato tradicional. Y entonces lo que parece ser es que realmente los musulmanes de la época, musulmanes que habían conocido al profeta y que sabían el Corán de memoria, consideraron que aquella recensión era correcta, que quizá no tenía todo, que quizá faltaban cosas, que quizá se podía mejorar, etcétera, pero era un texto en el que se podía confiar. Quiero entender que habrán disidentes que hoy aquella palabra o aquella coma o aquel punto, que algunos decidieron que se tenía que poner allí, y un punto y una coma es muy importante. Aquí las lecturas del Corán son infinitas por los problemas textuales que plantea el Corán. Qué peligro. De ahí entiendo yo tantas o qué riqueza, guerras. O qué riqueza. Claro, qué peligro y qué riqueza, pero vamos, el que no podamos tener lo que verdaderamente Dios nos dio tanto al Mesías como a Mohammed, escrito desde el primer momento, para que nadie lo pueda desvirtuar. Eso es lo que entiendo yo que es un peligro. Y más, ¿cómo está la fe? Qué fácil sería que todo estuviera hecho. Y en cambio, qué gran reto, qué gran misión para el ser humano, estar a la altura de los dioses. Y matarse los unos a los otros. Para no hacerlo, claro. Miquel Forcada, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Barcelona. Ha sido todo un placer, Miquel. Igualmente. Muchísimas gracias a ti, gracias de verdad. Buenas noches.